Bienvenido a todos los amantes de las ciencias sociales. En este video les ofreceremos conocimientos básicos del área de historia del Perú. Exactamente, en ese tema hablaremos acerca de la educación colonial. La educación colonial pudo haber sido condicionada y ligada a una situación socio-racial y económica, y por no haber sido una actividad abstracta realizada en el vacío, sino determinada por una razón histórica, ¿no? Fue un instrumento al servicio de las clases dominantes. La utilizaron como medio de obediencia, disciplina y adaptación a los preceptos que demandaban los privilegios de España, ¿no? Por un lado, y de hombre y grupos oligárquicos por el otro, ¿no? Cuando se trata de mirar a la época colonial desde la perspectiva de la educación, especialmente si ésta es analizada como instrumento social, se hace obligante a hacer referencias, ¿no? Acerca de la estructura sociorracial, las creencias religiosas y las costumbres predominantes en la época. Todos estos puntos eran revisados en este encuentro para tener una perspectiva general del periodo, ¿no? Ahora, hay que tener en consideración que cuando vinieron los españoles acá a nuestras tierras, eh, nosotros, por así decirlo, los incaicos o los aborígenes de América, ya tenían este concepto de educación clasista, ¿no? Porque ya se venía ofreciendo y otorgando a las familias de mayor poder. ¿Está bien? Entonces, porque solamente se aseguraban hacia las familias de los incas o a los nobles incaicos, y también la educación virreinal fue orientada desde esa perspectiva, ¿no? Hacia las clases altas de los españoles, ¿no? A ver, la educación colonial tenía diferentes características. Como yo lo estaba mencionando anteriormente, era elitista, puesto que solamente tenían acceso los miembros de las clases dominantes, ¿no? Los españoles, los criollos ricos y los caciques, ¿no? Las mayorías sociales estuvieron excluidas de recibir educación. Era dogmática y absolutista, ¿no? Debido a que era impuesto por el Estado y no podía ser cuestionada. También tenía otra característica, que era memorística, dado que la metodología educativa se basaba en la repetición textual de las lecciones y enseñanzas impartidas por el maestro. Era patriarcalista, puesto que la mujer estaba excluida de recibir educación, excepto de algunas familias de poder económico alto, pues, ¿no? Donde por razones de estatus las mujeres recibieron un tipo de instrucción educativa, aunque también elemental o simple. Era religiosa. La religiosidad fue una característica fundamental de la sociedad colonial y no estuvo ajeno al quehacer educativo, ¿no? Predominaban los contenidos de filosofía escolástica medieval. Era rígida, debido a que los alumnos eran severamente disciplinados para el aprendizaje de las lecciones impartidas en la clase, ¿no? De repente en esa posición podía entrar la famosa frase: la letra con sangre entra. Como también era sistemática, dado que en la colonia no existió un sistema que normase y regulase los aspectos concernientes a la educación básica y superior, ¿no? Ahora, si es que estamos hablando de educación colonial, ¿no? Hay que tener en consideración que su orientación, ¿no? Respondía a diferentes tipos de objetivos, ¿no? Era la evangelización de los aborígenes. También se aprovechaba el indígena para producir riqueza, ¿no? A culturalizar a los indígenas, tanto en costumbres, como también era una formación adecuada de una clase dirigente y de profesionales, ¿no? Dentro de los niveles de educación se tenían el nivel de educación elemental, encargados a enseñar las primeras letras, ¿no? Y también teníamos la educación intermedia, ¿no? Donde se dio en los colegios mayores y de caciques, ¿no? Por ejemplo, el colegio de San Pedro y San Pablo, el colegio real de San Martín. También teníamos una educación superior, ¿no? Que era impartida en las universidades para la aristocracia colonial, ¿no? Y los hijos de los funcionarios de la corona, ¿no? Ahora, eh,
hay que tener en consideración, ¿no?, que dentro de como estábamos hablando de las semejanzas que había entre la educación entre los incaicos y entre los colonialistas, no había muchas diferencias en sí, ¿no?, puesto que siempre estaba ofrecida hacia la élite. Ahora, si es que hablamos de la universidad en la colonia, estamos hablando de la Real y Pontificia Universidad Mayor de San Marcos, ¿no?, que se fundó en Lima. El 12 de mayo de 1551 se autorizó la fundación, ¿no? Tenían diferentes, por así decirlo, facultades, ¿no? Por así decirlo, tenían la teología, artes, leyes, medicina, donde los educadores eran de la orden de los dominicos, los laicos y religiosos de otras órdenes. Y los educandos eran los hijos de los conquistadores, o por así decirlo, los nobles ricos, ¿no? Como les estaba mencionando, los colonizadores siempre tenían esta percepción de la educación superior. Inclusive fue, se dice que fue el mismo Francisco Pizarro quien dio la orden de donde se podía establecer la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Mencionó, caramba, aquí se va a fundar, ¿no? Eso es lo que podríamos ofrecerle como información, ¿no? Las diferencias que daban una educación superior era que en la educación incaica, ¿no?, a las personas se les orientaba para ser un general de batalla, ¿no? Y en la educación virreinal se educaban para someterse a un tipo de religión o también para la orientación hacia las ciencias. Entonces, si es que te gusta el material que puedo ofrecer acerca de las ciencias sociales, no olvides de dejarle un like y suscribirte a este canal.